Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Lo que el Padre desea hoy llevar a nuestro corazón. Hemos estado en una serie acerca de conocer a Dios. Estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Y en las prédicas de los miércoles anteriores, nuestro pastor nos ha impartido un tema muy importante acerca de un pasaje que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, en donde se nos relata la visita de Jesús a sus amigos. Y la palabra del Señor dice en Lucas 10, 41, 42, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hoy todos los que estamos acá tenemos la actitud de María, porque a pesar del cansancio físico, quizá mental, del día, de los días que llevamos de esta semana, hoy decidimos estar acá. Y hoy estamos a los pies de Jesús, porque es a través de Él que hoy conoceremos al Padre. Es Jesús quien nos revelará al Padre. Ahora bien, al observar esta siguiente pregunta, ¿qué piensas o sientes cuando escuchas la palabra papá? Esta es una pregunta para cada uno de ustedes. Mi hermano, mi hermana, ¿qué sintió? ¿Qué pensó al leer la palabra papá? Veamos algunos ejemplos. Algunos piensan en protección, cuidado, seguridad, generosidad, disciplina, provisión, fidelidad, aceptación, amor. Pero otros piensan en violencia, enojo, control, manipulación, escasez, infidelidad, abandono, ausencia, falsas promesas y quizá abuso. ¿Qué realmente pensó usted al escuchar la palabra papá? Y es que lo que dice a continuación es que cada persona tiene su concepto de Dios basado en las impresiones que tiene de su papá terrenal o de lo que siente hacia él. Cada uno de nosotros vamos por la vida, aún una vida cristiana, pensando de Dios, sintiendo de Dios y acercándonos a Él de la manera en la que nos acercamos algún día o nos acercamos hoy a ese hombre a quien le llamamos Padre o a quien en algún momento le llamamos Padre. Así que hoy la voluntad del Señor es que sigamos conociendo a Dios, pero hoy conoceremos a Dios como Padre. Y saben, mis hermanos, algo muy importante es que nosotros, como hijos y como hijas de Dios, necesitamos, sí o sí, luchar contra aquellas palabras, contra aquellas verdades a medias que al final son mentiras, que el diablo ha querido imponer en nuestras vidas. Solo pregúntese usted, cuando usted ora, ¿cómo se dirige ante Él? ¿Se dirige como Dios? ¿Señor? ¿Cómo lo ve? ¿Como solamente aquel que provee? En una ocasión un amigo me dijo, yo cuando oro le digo Dios, porque igual Él es grande y Él es el único Dios que tenemos. Pero cuando también tengo necesidad, siempre le pido porque yo sé que Él es el que da. Pero cuando nosotros no vamos con un corazón
de hijos. Entonces solamente lo buscamos para que nos supla ciertas necesidades, como por ejemplo, sanidad, paz. Pero cuando vamos y lo buscamos a Él como Padre, entonces recibimos la plenitud. Ahora bien, muchas veces en nuestro diario vivir nos sentimos, sí, un poco cercanos al Padre, o muchas veces pensamos que Él ya no está a nuestro alrededor. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, usted y yo vamos a conocer quién es Dios como Padre. Y vamos a iniciar de la siguiente manera. Si muchas veces hemos dicho es que nadie piensa en mí, nadie se preocupa de mí, pues hoy Dios como Padre quiere recordarnos que Él piensa en ti. Cuando tú estás trabajando, cuando tú estás estudiando, cuando estás incluso descansando, los ojos del Padre están puestos en cada uno de nosotros. Y no me lo he inventado. La palabra del Señor dice en 2 de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. ¿Ves que tu Padre piensa en ti? ¿Que Él no se ha olvidado de ti? ¿Que no es cierto que estás huérfano? ¿Que no es cierto que te han abandonado? Porque el único omnisciente, el que reúne toda ciencia en sí, piensa en ti. Y pensó en ti para este momento, pensó en ti para esta noche, pensó en ti para esta época de tu vida. Dios como Padre también no te dejará caer. Aún cuando las circunstancias de la vida te ajusten, tus emociones se alteren, cuando tú piensas que de esta sí no vas a salir, el Señor te recuerda que como buen Padre no te dejará caer. Salmos 91, 11 al 12 dice: porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Eres hijo del Señor, eres hijo de Dios. Y cuando eres hijo, tienes que entender que tienes el cuidado de un padre. Dios como Padre también oye tu oración. Aquellas oraciones que tú has hecho y que muchas veces no sabes si has pedido bien, porque hasta la misma palabra dice, no reciben porque ustedes a veces no piden y a veces piden, pero piden mal. El Padre hoy viene a recordar a tu vida que hoy Él, y las veces que has orado, Él ha escuchado esa oración. Él ha escuchado tus peticiones. Hace unos días entendíamos a través de la palabra que nos impartían acá que las respuestas del Padre que nos ama muchas veces pueden ser no, pueden ser sí o espera, porque Él conoce el momento apropiado para. Así que el Padre oye nuestra oración. En Salmos 37:4 encontramos esta palabra y dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo cuanto tú pides, Él lo escucha, pero como te ama, te lo concede según su sabiduría. ¿Has pedido? Porque si cuando pensamos en papá terrenal, muchas veces recordamos a aquel hombre al que le teníamos que llorar para que nos pudiera dar algo, entonces reiteradas veces no pedimos porque creemos que Dios va a ser igual. En una ocasión
Yo antes decía, a mí se me ocurrió, pero definitivamente fue el Espíritu Santo quien me guió. Y yo le dije al Padre, Padre, yo sé que tú me amas, pero hoy yo quiero pedirte una cosa. Quiero que tú me demuestres de una manera en la que yo entienda cuánto en realidad tú me amas. Y como Él nos escucha, porque Él no hace oído sordo a lo que oramos, pasó un tiempo y su respuesta llegó. Y recuerdo que para ese momento yo estaba en una relación de noviazgo. Y ¿saben? El Señor a mí me demostró su amor diciéndome, rinde esta relación. Claro que no era lo que yo le había pedido. Claro que no era lo que yo quería. Fue difícil, mucho. Lloré muchísimo. Mucho tiempo yo pasé orando por la otra persona cuando yo sabía, pero no lo quería entender, que al final solamente iba a ser transformado, y cualquier persona va a ser transformada solamente cuando se dispone a que el Señor haga su obra en. Pero el Señor me respondió de esa forma. Y si nosotros le preguntamos algo al Padre, es porque Él espera que aquello que le hayamos preguntado sea obedecido. ¿Cuántos padres y madres hay acá en esta noche? Amén, que el Señor les bendiga. El Señor va a ministrar sus corazones. Ustedes desean que una orden dada a su hijo o a su hija sea obedecida. Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido algo al Padre Celestial y cuando nos responde, nos hacemos los sordos o simplemente ignoramos su respuesta porque no va en la vía de lo que nosotros queremos? Pero en esa ocasión, eso fue lo que sucedió. Y aunque fue difícil, aunque lloré un montón, en mi posición de hija, obedecí. Y el Señor, siempre que tú y yo obedezcamos, mostrará su gracia y su misericordia a cada vida en particular. Padre, Dios también es generoso para contigo. En 2 Corintios 9:10 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Él es generoso. Él es generoso. Tu Padre y mi Padre no viven en escasez. Hoy, créanme que Dios Padre no está preocupado allá en el cielo, pensando en qué nos va a dar de comer el día de mañana. Y estos comen mucho, ¿yo qué les voy a dar? Y falta todos estos meses del año. ¿Y qué les voy a enviar? Porque Él es suficiente, porque Él es generoso. Alguien hoy vino con la necesidad de entender que su Padre va a suplir cada una de sus necesidades. Esa necesidad que tú traías siendo espiritual, siendo quizá una sanidad para tu cuerpo, tu Padre Celestial es generoso para dar abundantemente lo que tú como hija, lo que tú como hijo hoy necesitas. Pero sobre todo, la provisión de su Espíritu va a ser suficiente para que creas su palabra, para que creas en su verdad y corra de tu interior el poder decir, Padre, yo te creo y en su momento oportuno tú vas a proveer lo que mi alma necesita, lo que mi casa necesita, lo que mi familia necesita, porque tu Padre es generoso en gran manera. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un momento de fidelidad de una persona hacia nosotros o quizá de infidelidad? Se pierde la confianza, se pierde el respeto hacia pero quiero decirte que tu Padre y que mi Padre te demuestra su fidelidad. La palabra del Señor dice que aunque tú y yo somos infieles, Él va a permanecer siendo fiel porque no puede negar su naturaleza. Es fiel.
Hebreos 13:5 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Él es fiel. Muchas veces no disfrutamos el presente porque no tenemos lo que aparentemente quisiéramos tener ahora. Pero hoy el Señor nos corrige y nos dice: bueno, sean agradecidos con lo que tienen hoy. Sean agradecidos con lo que yo les di hoy, porque Él es fiel en su palabra y nos dice que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar. Y algo muy importante es que el Padre, en su infinita fidelidad, nos da detalles también a nuestra vida. Y un pequeño ejemplo que yo quiero compartirles a ustedes es este. Hace no muchos días, en mi lugar de trabajo, en el lugar en el que sirvo, ya había trabajado y estaba anotando. Entonces el clima de un momento a otro cambió repentinamente y hubo un gran frío. Entonces en mi mente, no lo hablé porque no tenía un compañero o compañera de trabajo, simplemente lo pensé y yo dije: bueno, ojalá pudiera tomarme ahorita un arroz en leche. Eso fue lo que pensé. ¿Y saben qué? Como es mi Padre y como es el Padre de cada uno de ustedes, Él conoce los anhelos mínimos, sencillos o pequeños de nuestro corazón. Cuando yo terminé de pensarlo, alguien se paró a la puerta del lugar en el que yo estaba y me dijo: Lilita, su refa. Entonces yo llegué. Y cuando recibí aquella bolsita, ¿ustedes qué creen que había ahí? El deseo de mi corazón, porque Él es mi Padre y Él me ama, y hasta lo más pequeño, hasta de eso tan pequeño, Él tiene el cuidado. ¿Cuánto más de ti que eres hijo? ¿Cuánto más de mí que soy su hija? Así que esa preocupación que tú traes hoy en tu corazón, aquello que no le has contado a nadie, aquello con lo cual tú estás luchando hoy el Padre te viene a recordar que su fidelidad, que su amor, que sus detalles están siempre para ti, siempre para ti. Así que hoy el Señor nos dice a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros: basta, ya no vivan en preocupaciones, sino ocúpense en conocerme a mí como Padre. Y eso estamos haciendo hoy. Dejamos toda ansiedad en Él y nos ocupamos en conocer su verdad. Como nos ama, ese buen Padre también nos disciplina. Te va a disciplinar. Todo buen Padre corrige. Y la corrección del Padre es porque nos ama. Su palabra en Isaías 64:8 dice: tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Así que en esta noche le pedimos al inicio que Él corrigiera nuestro corazón, que Él venga a corregir esos pensamientos que estaban desviados por la realidad de la paternidad en la cual estuvimos viviendo por muchos años. Y algo que quiero mencionar como otra característica del amor de Dios, de lo cual todos en algún momento en este mundo hemos sido carentes y que es la mayor necesidad del ser humano, es que tengamos amor. Y hoy el Padre nos recuerda que Él nos ama. Él viene a recordarte hoy que Él te ama y de qué manera lo hace. Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Ese es el amor con el cual el Padre nos corrige, con el cual el Padre nos abraza, con el cual el Padre hoy nos recibe, con el cual el Padre hoy se dispone a cada uno de nosotros. Por cada vez que te has sentido no amado,
no amada, quizá por tu misma familia, quizás por tu cónyuge, por tus hijos, por tus padres, por la sociedad que te rodea. El amor de Dios es suficiente para tu vida. Y bueno, ha llegado un momento en el que quiero decirte algo muy importante. ¿Con qué solvencia? ¿Con qué verdad? ¿Con qué autoridad hoy yo puedo hablar la palabra del Señor y decirte a ti que tenemos Padre? ¿Sabes? Al igual que tú, yo también tengo una familia. En algún momento estuvo formada por papá y mamá y todos nuestros hermanos. Somos una familia muy numerosa en hijos. Y el Señor bendijo a mis padres a través de darle esa generación de hijos. Pero tú sabes que en el mundo, y la palabra nos lo recuerda, que el diablo ha venido con una función y él no está allá. Y como nos decían el día domingo en una prédica, ay, pobrecito. No, está acechando. La palabra del Señor dice que tiene un objetivo: robar, matar y destruir lo que desee. Y yo recuerdo que siendo miembro de mi familia, pues con mis hermanos disfrutábamos a nuestra manera en donde vivíamos. Pero recuerdo que en una ocasión, ese hombre que Dios a mí me dio como padre, a quien yo le llamaba papá, vino y ofendió mi cuerpo. Y la vida para mí nunca más fue igual, porque entonces ni siquiera iba a la escuela. Recuerdo que cuando por fin ingresé, yo podía ver a todos los niños, a todas las niñas en aquel lugar, y yo dentro de mí decía, qué dichosos son, qué felices juegan. Ellos sí son alegres, ellos sí son felices. Y recuerdo que esa situación en mi vida, al pasar de los años, no menguó, no desapareció, pero sí se acrecentó. Y recuerdo que con mi mamá, en algunas ocasiones que ella salía por buscar el pan para sus hijos y que la acompañábamos a diferentes aldeas y comunidades para que ella pudiera hacer su negocio, en muy pocas veces yo la acompañé. Y recuerdo que viendo esos lugares lejos, llenos de montañas, caminos llenos solo de monte, recuerdo que siendo una niña de 7 o quizá 8 años, empecé a tener pensamientos que no venían del Padre Dios. Recuerdo a esa edad cómo planear la muerte de mi padre. Recuerdo verlo en casa, sacando su Biblia y leyendo la palabra. Y yo decía, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo voy a poder soportar esta situación? Y no era algo que yo podía contar con los demás. Porque cuando un día dije, le voy a decir a mi mamá, entonces dijo, entonces ella también va a morir. ¿Te das cuenta? Para ese tiempo en mi vida había mucha confusión, había mucho temor, había mucho dolor. Pero el tiempo transcurrió. Si mi niñez fue una total tormenta, mi adolescencia se transformó en una verdadera confusión. Y recuerdo que entonces, ese momento y esa etapa de mi vida en la que yo tenía que saber quién entonces era, solamente se transformó en un tiempo para decir, este fin de semana sí lo voy a hacer. Y te entiendo, a ti que me escuchas acá y a ti que quizá nos ves a través de los medios de comunicación. ¿Qué es planear? ¿Qué es planificar, visualizar cómo suicidarte? ¿Cuándo quitarte la vida? Y recuerdo que los peores momentos para mí eran los fines de semana,
porque descubrí que solamente en la escuela yo era buena para algo. Recuerdo que entonces odiaba el sábado, odiaba el domingo, porque yo decía, no puede ser. Sí voy a tener tareas que cumplir, pero voy a tener tiempo para pensar en mi muerte. Muchas veces, en muchas ocasiones, yo lo intenté. Después de esos años, en una ocasión, mis hermanas mayores me llevaron a la congregación a la que ellas asistían, y precisamente para un mes de junio yo entré a esa iglesia con ellas, y el pastor se subió al púlpito y aquel hombre dijo: hoy celebramos a aquel hombre que es fuente de amor para nuestras casas. Hoy estamos felices y muy contentos porque hoy celebramos a papá, aquel hombre que da seguridad, aquel hombre que brinda cuidado, aquel hombre que da provisión a su casa. Y sabes, entonces la verdadera lucha dentro de mí fue más fuerte, porque yo dije: eso no es cierto, porque yo no vivo eso, porque eso no es lo que yo veo en casa, porque yo al hombre que Dios dejó en mi casa para ser padre, él no refleja todo eso. Entonces mi lucha por ver a Dios como Padre se incrementó. Y recuerdo entonces que en mi pensamiento empecé a odiar a todo hombre, fueran familiares, fueran compañeros de estudio, fueran personas que quizá querían tener una amistad sana conmigo. Lo rechazaba siempre. Porque para mí la figura de un hombre era lo peor que podía existir en este mundo. Y entonces, aquel hombre fuerte, lleno de vida, fornido, saludable, que yo tenía en casa y a quien le tenía que llamar papá, y que para un día del padre tenía que decirle feliz día del padre y abrazarlo, aunque no me naciera de lo profundo de mi corazón, empezó a enfermar. Y no fue lento, fue muy rápido. Recuerdo que un día que regresé del lugar que fue mi primer trabajo, él estaba en agonía en aquella cama. Yo no sabía que iban a ser los últimos minutos de su vida. Y recuerdo haber visto a Arelita, mi hermana de un lado, mi hermana menor, y yo me subí al otro lado. Y él empezó a cambiar. Sus pies empezaron a tornarse de otro color. Y yo empecé a tener mucho miedo. Y recuerdo haberlo visto irse. Y yo dije: no puede ser. Se fue, murió. Y no me pidió perdón. No me pidió perdón. Y en algunos segundos, aquel hombre volvió a respirar. Entonces, yo viéndolo, dije: bueno, quizá diga algo. Y recuerdo que vio el rostro de mi hermanita y vio el mío y se fue. Él murió. Y yo me quedé con la esperanza de que algún día aquel hombre que se había equivocado pudiera pedirme perdón. Y así viví, llena de amargura, llena de dolor, llena de temor, de miedo, de esclavitud en mi espíritu. Y si te recuerdas, yo te dije hace un momento, un día yo le dije: Padre, demuéstrame cuánto me amas. Y él me dijo: rinde tu relación de noviazgo, amén. Y aunque lloré, la rendí. Entonces, cuando rendí esa relación, sabía por el Espíritu Santo, por la palabra, que yo estaba actuando en obediencia.
pero había mucha tristeza en mi corazón. Así que otra vez no fui yo, sino el Espíritu Santo quien me guió. Y entonces le dije a una de mis hermanas, porque ni siquiera lo hice yo: por favor, dígale a Pastora Auri que me haga favor de ella pedirle una cita a Pastora Sandrita, porque yo necesito hablar con alguien. Y así fue, ellas siempre me han apoyado y vine. Recuerdo que Pastora Sandrita me escuchó, me observó, oró por mí y después me dijo: mija, hoy por la tarde yo tengo una reunión con mujeres de Isha, si tú quieres venir, ven. Entonces yo me fui a mi casa, pero después de esa oración, yo puedo recordar que ese peso que incorporaba un montón de situaciones en mi vida, ya no, sí estaba, era más liviano, pero sentí la diferencia. Entonces recuerdo que por la tarde regresé y ella nos dio la enseñanza, y a medida que venía, porque fueron meses, no fue una semana, fueron meses, yo recuerdo que empecé a conocer más a Dios, más al Señor. Y hoy yo te quiero decir algo: porque tú eres hijo y porque tú eres hija de Dios, la palabra hoy te recuerda en Romanos 8:28, y a los que amamos a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos van a ayudar a bien. Yo vine a esa oración por la tristeza que tenía de haber terminado aquella relación de noviazgo, pero lo que yo no sabía era que a medida que yo venía, el Padre se revelaba a mí, su palabra me daba vida. Y en una de esas reuniones, recuerdo que solamente estuvimos 3 personas y ella nos puso a dibujar algunas situaciones y de repente dijo: necesitas perdonar, porque el perdón te libera a ti. Entonces yo dije: ¿cómo me va a liberar a mí el perdón? Si yo, aunque lo perdone, él ya no vive y yo ya no se lo voy a poder decir. Pero ¿sabes? Entonces ella dijo: no importa, aunque no esté, cierra tus ojos y visualiza a esa persona en esa cárcel en la que la tienes y abre esa puerta, perdónalo. Y yo pude ver cómo aquel hombre que ya no existía, al momento de yo mencionar su nombre y decirle: lo perdono, papá, pudo salir de aquella cárcel en la que yo lo tuve por mucho tiempo. Pero no solamente él, porque el diablo es astuto y cuando él acecha tu vida, te pone a buscar a muchos culpables alrededor. Yo recuerdo haber visto salir de esa cárcel a mi padre, pero también a mi madre, a quien culpé por no haberme cuidado desde muy chiquita. Porque entendí que mi lucha no era contra mis padres, que mi lucha no era contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, pero que el Señor, a través de su palabra, me daba la dirección para poder perdonar. Así que yo te digo hoy tú viniste a este lugar a entender que el perdón que necesitas recibir del Padre y darlo a quien tú sabes que debes dárselo, es posible, no en tus fuerzas, pero sí en el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, si el Señor puede limpiarnos, Él puede sanarnos, Él puede transformarnos con su amor. Quiero contarte también que en mi vida algo con lo cual luché demasiado fue en querer y poder conocer al Espíritu Santo. Esa fue una lucha muy grande en mi vida, pero yo no sabía que yo luchaba en querer conocerle a Él, pero anidar también en mi corazón aquello que tenía contra mi padre. Así que hoy, por la palabra del Señor, vamos a leer lo siguiente. Y esta es una pregunta y dice:
¿cómo puedo sentir o saber que Dios es mi Padre? Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. ¿Sabes? A quien yo nunca le llamé Padre, al único que ahora le puedo llamar Padre, después de haber sido libre y de haber recibido el Espíritu Santo en mi ser, no puedo llamarle de otra manera. Para mí Él es papá, es papito, es Abba Padre. Para mí Él es mi todo. Y hoy puedo decirte que a través del Espíritu Santo que Él desea hoy implantar en tu corazón, todo espíritu de orfandad podrá ser quitado de tu vida. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú muchas veces no sientes ser hija, no sientes ser hijo, pero has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces hoy el Espíritu Santo te recuerda que lo eres, que tienes posición de hijo, que tienes posición de hija. Y si tú estás acá o nos estás escuchando, nos estás visualizando, Él desea ser Padre para ti. Él desea enviar a su Espíritu en ti. Segunda de Corintios 6:18 dice: y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que se trata de Él. Se trata de cómo nosotros podemos realmente conocerlo y encontrarlo. La siguiente pregunta dice: ¿cómo cederle ese lugar en mi vida? Juan 14 del 5 al 7 dice: dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. El único camino al Padre, el único que te puede mostrar al Padre es Jesucristo. Si quizá tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero tú no te sientes como hijo, como hija, hoy es una buena oportunidad para que tú te pongas a cuentas con Él y puedas entrar a su presencia siendo hijo y siendo hija. Y bueno, vamos a leer esta siguiente conclusión que dice: saber que tienes Padre te da la posición de hijo. Entiendes que fuiste inspirado por Él, diseñado por Él, formado por Él, dispuesto a la vida por Él. Hoy puedo decir: el Espíritu Santo que habita en mí me recuerda que soy hijo, tengo identidad, tengo Padre. Cuando tú tienes Padre, entonces entiendes quién eres en esta vida. Hace pocos días hablamos en nuestro grupo de jóvenes acerca de la identidad y pudimos entender que saber que somos hijas, que saber que somos hijos nos posiciona en aquello que dice la palabra. Entonces, que somos bendecidos, que somos apartados, que somos aceptados por Él, que somos perdonados, que somos redimidos, que somos también sellados con la promesa del Espíritu Santo, que somos salvos, pero sobre todo, que en los brazos del Padre, tú y yo somos amados. Y el Salmo 139, del versículo 13 al 18,
Ahí hay una inspiración del salmista y nos dice realmente cómo fuimos en el vientre. Y yo les voy a invitar a que prestemos atención a este siguiente video y que podamos entender un poco más acerca de el Padre Dios formándonos en el vientre y disponiéndonos para este día. Observémoslo, por favor. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Antes de nacer, ya te había pensado en la oscuridad, ya te había amado. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas. Antes de que yo creara las estrellas, puse en ti mi luz y te formé con ellas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación. Mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer. Yo estoy contigo. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación. Mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer. Yo estoy contigo siempre. Siempre estuvo desde el vientre, ahí donde nadie podía dañarnos. Ahí su corazón se inspiró en crearnos. Y si tú me preguntas hoy, o te preguntas a ti, ¿con qué solvencia está ahí? Con la que el Padre me otorga, con la que la sangre de Jesucristo me ha liberado.
Y si tú, mujer, estás acá o me estás escuchando en los medios de comunicación, por cada vez que pediste perdón, por cada vez que recibiste ese perdón, pero que de todas maneras te sentiste sucia, esclavizada, atrapada. Escucha su palabra, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Nuevos tus pensamientos, aún tu cuerpo, aún tus pasos, aún tus sueños, aún tus anhelos, aún tu sonrisa, porque el Señor retribuye todo lo que un día se nos robó. Mi sonrisa se borró por muchos años, pero el año anterior acá en la iglesia, en un campamento de jóvenes al que asistí, pensando que no debía ir porque no era lo mío, fui a servir, y eso que nunca antes había ido a uno. Pero fui con la siguiente actitud: bueno, yo voy a ir a servir, pero como yo no he ido a ninguno, yo también lo voy a disfrutar, y me lo propuse. Y sabes, todas las sonrisas que desde mis 6 años hasta el año anterior estuvieron guardadas, el Padre me las devolvió en abundancia. Tu gozo es retribuido en el Señor. Todo manto de luto hoy es cambiado en un manto de alegría. Toda tristeza es cambiada en baile. Tú viniste hoy a un servicio más, pero yo quiero decirte a ti: hoy no estamos en el vientre, pero es en medio de su presencia donde Él puede meter sus manos santas en tu corazón. Y te hablo a ti, joven y señorita, que no has disfrutado de tu juventud a causa de lo que fue destruido. Te hablo a ti, padre de familia, que has pensado que ese nombre y que esa posición te ha quedado muy grande. El Padre me decía: diles que tienen padre. Tú tienes un padre. Y el amor que tus hijos, que tus hijas, que tu esposa necesita ver en ti, ya no puede ser el mismo que habías querido dar en tus fuerzas. Pero hoy el Padre está aquí para recordarte que es a través de ti que Él quiere demostrar su amor, su comprensión, su cuidado, su esfuerzo, su gracia hacia los tuyos. Todos aquí, sin excepción alguna, hemos sido quebrantados en nuestro corazón. Pero Jesús, cuando inició su ministerio, dijo: yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Si tu corazón está quebrantado porque algún día tuviste padre y hoy no está, quizá porque falleció como el mío, quizá porque vive pero no está contigo, quizá porque en medio de tus decisiones hiciste una gran brecha entre tu padre y tu vida. Quizá vive contigo, pero en tu corazón estás muy lejos de. Aquí en este lugar, la paternidad de Dios está para ti, está para amarte, está para limpiarte, está para darte ese abrazo que hizo una gran pausa por años. Solamente corre a sus brazos. Aquí en este lugar, acá enfrente, tú puedes venir
y rendirte por completo y decirle: Padre, aquí estoy, haz en mí como tú quieras hacer. Mi vida ha sido un proceso, pero Él siempre ha estado ahí, desde el vientre, fuera de Él, en ese instante, a los 6 años, hasta el día de hoy, recordándome que siempre estuvo. Así que hoy, por el poder del Espíritu Santo, tu alma, tu espíritu y aún tu cuerpo van a ser libres. Hoy el Padre, con su infinito amor, quiere acariciar tu alma. Todo espíritu de orfandad que te marcó desde la edad que tú conoces, hoy en el nombre de Jesús, tu frente está sellada con la promesa del Espíritu Santo. Tú no estás desamparado. Tú no estás desamparada. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.